Buenos días, nuevamente estamos transmitiendo en vivo desde Flores y Colores de México, desde Guadalajara, en el 10º festival y primer festival virtual enlazados con este puente que nos ha hecho Víctor Munita Fritis desde Atacama, Chile, y con invitados especiales desde Colombia, en Bucaramanga. Muchísimas gracias, Víctor, donde andes. Gracias por este puente. Gracias a todos los de Atacama, Tierra Culta Chile, Tierra Culta México. Muchas gracias por este puente tan hermoso que se ha hecho con el festival, ahora ya internacional, de forma virtual. Y hoy vamos a hablar con el biólogo Carlos Zavala. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Memo? Muchísimas gracias por la invitación. Ya después de tantos años de estar entre sí, entre no, mira, nos tocó la oportunidad y el privilegio de estar participando en este festival, pues ahora de su manera virtual, pero pues con toda la emoción de hablar un poquito sobre esto, ¿no? Así es, yo estoy encantado que estés con nosotros. Tú eres biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eres colaborador en diversos estudios de diversidad florística, donde dando importancia a la colecta e incorporación de especies de helechos a la colección del herbario de la Universidad Michoacana. Ahora estudiante de maestría en ciencias biológicas en la Universidad Veracruzana. El título de tu charla es Helechos de México y su potencial ornamental. Bueno, ya hemos hablado antes sobre todo esto de los helechos y ahora pues estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Es la primera plática sobre helechos que tenemos en el festival, entonces es algo para mí sumamente importante. Y como decías tú, ya tenemos años platicando que cuándo, y por fin llegó el día. Carlos, ¿me escuchas? Dije, se quedó congelado. Así es. Sí. Está haciendo frío en Zacatecas ahorita. No, aquí estoy escuchando. No, estamos en un clima muy agradable, afortunadamente. Y pues sí, mira, forman parte de la flora, de la diversidad florística de nuestro país. Y pues los colores, aunque son todos en su mayoría verdes, pero tenemos esas tonalidades de verdes que son encantadores para varios y poco entendidos por algunos otros, pero de gran importancia, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se ha dado la oportunidad de platicar en este festival de este grupo, que en ocasiones no se toma mucho en cuenta por la mayoría de los amantes de las plantas que comúnmente utilizan o requieren o tienen el gusto por las plantas con flores, ¿no? Como en el caso de las orquídeas, en el caso de las cactáceas con sus bellezas en cuanto a tonos florales, pero bueno, los helechos también tienen su encanto. Así es. Bueno, pues te dejamos para que entres de lleno y en un momento más regresamos contigo para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Ok, es todo tuyo el foro. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya lo decía, vamos a hablar un poquito de lo que son los helechos y la importancia ornamental que puede tener este grupo de plantas eh, en cuanto a toda esa diversidad que podemos tener, sobre todo esos coleccionistas que pueden ser amantes del grupo. Bueno, México, de acuerdo a su ubicación geográfica, pues posee una gran diversidad de climas, de altas montañas, planicies, selvas, bosques y demás, y por eso podemos encontrar esta diversidad tan importante e impresionante que nos cautiva a muchos. ¿Pero qué son los helechos? ¿Por qué son importantes o qué es lo que nos llama la atención de estos? Bueno, los helechos pues son, los helechos silicofitos son plantas sin semilla que pertenecen al grupo de las pteridofitas, tanto todas esas formas características que podemos encontrar de este grupo de plantas, y pues todas estas se reproducen por esporas, ¿eh? Es igual que los musgos y los hongos, pues los helechos se reproducen por esporas, y eso es lo que en ocasiones nos hace se nos hacen tan sorprendente este grupo, ¿no? Que como algo tan diminuto puede formar ejemplares tan grandes como en el caso de los helechos arborescentes.
Bueno, dentro de la reproducción, como vemos, de esporas, y a partir de la espora, pues no es inmediatamente que se forme una nueva planta, sino que a partir de esta, pues vamos a encontrar o se va a formar lo que es un prótalo, y aquí vamos a encontrar o se van a formar lo que son las estructuras reproductoras, lo que una vez que se unen, pues va a formar una nueva planta, ¿no? En general, es así su reproducción, que no es simplemente de que sale de una espora algo nuevo, sino que forma algo antes para formar a las estructuras masculinas y femeninas para formar la nueva planta. Bueno, de acuerdo a la escala evolutiva, los helechos se encuentran en una forma intermedia entre los musgos y las plantas con flores o las plantas superiores, en el que ya presentan pues el sistema vascular, como ya lo he mencionado. En las imágenes tenemos dos tipos de helechos, un botricium, que son realmente interesantes, y lo que nos fascina mucho es en la foto inferior, esas formas de sus hojas circinadas que se desarrollan o desenvuelven, que también son llamadas brazos de violeta. De acuerdo, algo también sorprendente de los helechos es esa variedad de formas en sus hojas, que van desde las hojas simples o hojas completas hasta diferentes grados de división, que es lo que en ocasiones nos llama tanto la atención, y que además la tonalidad que, como ya decía, de ese verde, que en ocasiones algunas especies los vamos a encontrar con tonos rosados y demás, pero su característica pues es ese verde y esa textura y esas tonalidades que podemos encontrar. Los helechos comúnmente presentan un rizoma, que es su tallo subterráneo en el que van a aparecer o a formarse la raíz, y de ahí van a formar lo que son las hojas. Pero en nuestro país, ¿cuántos helechos hay y por qué esta diversidad? Bueno, de acuerdo a una de las grandes obras que se han publicado en el 2004, citaban 108 especies, pero ya como se van haciendo nuevos estudios, se van haciendo nuevas colectas, para el 2014 ya fueron 1030 especies. Para nuestro país, pues es realmente un número importante, porque representa más o menos el 10% de la flora, ¿no? De estas 1030 especies, tenemos que 188 son especies endémicas, es decir, que únicamente las encontramos en nuestro país, y pues la mayor distribución se encuentra en los estados del sur, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que son los que presentan una mayor cantidad de especies. Pues esto debido a que se encuentran en estos estados vegetación que va a presentar mayor grado de humedad, que es algo que les fascina a los helechos para que puedan prosperar. Y si vemos, por ejemplo, en Oaxaca, que tenemos 82 especies endémicas, pero solamente 13 de ellos son exclusivos, a diferencia de Guerrero, que tenemos que son 41 especies endémicas para este estado y solamente 7 exclusivos. Y aquí una comparación con el estado de Nuevo León hacia el norte, con 19 especies endémicas del estado y 7 exclusivos. Vemos que esa diversidad o esa variedad que hay en tanto Guerrero y Nuevo León, ambos presentan 7 exclusivos, y esto se debe pues a las características geográficas que presenta el estado de Nuevo León. De acuerdo a la norma oficial mexicana, 22 especies están en algún riesgo, principalmente las especies de helechos arborescentes, que las vamos a encontrar como amenazadas o en peligro de extinción por la extracción de los ejemplares de sus hábitats naturales, y que además los tallos de son utilizados como ornamento, el llamado maquique, que es utilizado para la reproducción o producción de orquídeas, ¿no? En los que los vamos a encontrar. Y vemos pues diferentes especies, tanto de bosques húmedos como bosques de pino encino, bosques un poquito con menos humedad, en el caso de estos dos, y en el caso de Mildela intramarginalis, que es esta que está acá, la encontramos en lugares que están un poquito más con un grado de insolación. Bueno, la distribución y por qué su diversidad, como ya mencionaba, bueno, México lo tenemos con diferente, pues, su geografía, en la que vamos a encontrar sierras importantes, como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental,
y toda esta parte de la planicie de nuestro país, pues es lo que da a esa diversidad no solo de los helechos, sino de muchas otras plantas, ¿no? Que además nuestro país lo tenemos en dos regiones, que es la región neártica, que es y la región no tropical, que es lo que hace que tengamos esa diversidad grande, que también la encontramos en otros países, como en el caso de Colombia y Brasil, que también son importantes en el grupo de las pteridofitas y que podemos encontrar una gran diversidad. Pero en México encontramos otras especies que a final de cuentas están adaptadas a los climas un poquito más secos y áridos de lo que son la parte norte. Tenemos dos especies de lechos de bosques húmedos del estado de Chiapas, y tenemos dos especies que toleran los grados de insolación con más fuertes, ¿no? En el caso de estas dos especies que son del estado del matorral en el estado de Michoacán. ¿Dónde habitan estos ejemplares? Los encontramos desde el nivel del mar, en los manglares, hasta las altas montañas, en los bosques de pino encino, en los bosques de abies, y tenemos que también están en las selvas bajas, en todos estos escurrimientos basálticos que están dando sucesión para la formación de nuevos bosques, en suelos rocosos, y en todas estas áreas donde tenemos una gran cantidad de humedad y que también están muy relacionados con los musgos. Tenemos nuevamente especies que están en bosques muy húmedos y especies que están a orilla de los arroyos y demás. Entonces son, como vemos, muy dependientes de la humedad. Es decir, si no hay humedad, no se van a establecer los nuevos individuos. En el caso de los helechos que se encuentran en áreas mucho más secas, los vamos a encontrar solamente en su temporada más húmeda del año, que es más o menos en México, desde junio quizás hasta septiembre, y después en todas esas áreas secas de matorrales y zonas semiáridas, pues los vamos a encontrar secos durante la mayor parte del año. Los helechos también son sorprendentes porque tienen una gran variedad de formas de vida que van desde las especies epífitas, en el caso de esta especie de Vitaria, las especies acuáticas, en el caso de Marsilia, los que crecen sobre las rocas, los ropícolas, en el caso de este Asplenium, los terrestres, este Argyroconma, que es muy bello porque presenta tanto tonalidades verdes en la parte superior de la hoja, y de la parte inferior lo ponemos con tonalidades blanquecinas debido a su indumento que es importante para la protección de sus esporangios, ¿no? Y tenemos las especies trepadoras, que en este caso de Ligodium, y pues claro, los arborescentes, que son ejemplares que a todos nos cautivan y que siempre son importantes en varias colecciones o jardines, ¿no? Pero también los helechos presentan una importancia ecológica, ¿no? ¿Cuál es la importancia ecológica de los helechos? Bueno, pues son formadores de suelos, favoreciendo el establecimiento de las nuevas especies, modifican los ciclos del nitrógeno y del fósforo y otros elementos, son colonizadores potenciales en la sucesión vegetal, y interactúan con animales, por ejemplo, con insectos herbívoros, y compiten con otras plantas. Como un ejemplo, en la sucesión tenemos aquí el derrame basáltico del volcán Paricutín en el estado de Michoacán, en el que ya vemos algunos ejemplares de plantas, y dentro de estas vamos a encontrar ya los helechos, que en ocasiones son los primeros que empiezan a colonizar estas áreas y empiezan a hacer la formación de los suelos. Pues las especies, como especies ornamentales, que es la principal motivo de esta plática, pues, ¿qué son estas especies ornamentales? En general, las especies ornamentales son aquellas que por sus cualidades estéticas se utilizan para adornar el entorno. Aquí tenemos como una combinación de helechos con algunas orquídeas que se llevan muy bien porque pues, ambas son de lugares con más humedad y en realidad pues esa combinación es realmente hermosa. No tienen, en ocasiones, el valor ornamental no tiene una forma de medir, sino que son apreciados como de acuerdo a cada persona, ¿no? Es decir, no tiene
ese valor que nos pueda decir, pues este vale tanto porque está más bonito, sino que sí, el valor ornamental, pues ahora sí que depende de cada persona. Y el concepto de estético, pues es relativo. Muchas personas, de hecho investigadores que se dedican a otro grupo de plantas, dicen, a mí no me gustan los helechos porque todos se ven igual. Y pues para simple vista, pues sí, sí se ven en ocasiones igual, pero si somos muy observadores, pues tenemos que presentan esas tonalidades de verdes y demás, y que a muchos otros sí nos van a encantar, ¿no? Y eso pues va a depender de lo que nos dediquemos o realmente lo que nos interesa sobre determinados grupos de plantas. Son plantas realmente muy conocidas, muy populares, como plantas de interior, sobre todo los que crecimos en los pueblos, sabemos que eran muy típicos de estar en los portales de las casas, y las abuelitas eran muy amantes de este tipo de helechos, pero eran siempre los helechos típicos, ¿no? El género Nephrolepis era el que abundaba, sobre todo en determinadas épocas. Y pues vemos que aquí en las imágenes tenemos una gran variedad de formas, de su hoja, de tonos y de textura, ¿no? En el caso de Pteris quadriaurita tenemos esa tonalidad naranja. En el caso de Blechnum, la forma de palma de este Adiantum, y el Phlebodium areolatum, que es un verde muy, muy hermoso, que es uno de mis helechos favoritos, y se puede cultivar muy fácilmente, ¿no? Esta especie de Phlebodium pues es utilizado en ocasiones como medicinal, y quienes hemos adquirido en algún momento lo ponen en tierra y se da perfectamente. Pero en cuanto a todo esto, pues estamos hablando únicamente de las especies mexicanas. En México únicamente se han registrado 45 especies que tienen un uso ornamental realmente. Algo típico que vemos sobre todo en las épocas de sembrinas es algunas especies de Selaginella o doradillas o flor de piedra, que son comúnmente nombradas, y tienen esa llamativa característica de que sobreviven, ¿no? Que las ponen en la humedad, perdón, y vuelven a resurgir. En el caso de los Adiantum, que son muy comunes en los viveros y es lo que podemos encontrar o más fácil de adquirir. En el caso del Nephrolepis, que como vemos, como comentaba, era el helecho común en la mayoría de las casas hace unas décadas, pero también tenemos otras especies, ¿no? Tenemos esta gran variedad de formas, de colores, de tamaños, que son realmente muy importantes para muchos, importantes ecológicamente, y que pueden tener una potencial para reproducirlos y tener una manera más para poderlos presentar en los viveros, y que la gente se pueda interesar un poquito más en ellos. Bueno, y como dicen, los biólogos siempre utilizamos esta frase que es muy, muy, muy común, y ahora sí que dependiendo de la especie, los helechos o las esporas pueden tardar en germinar, ¿no? En el caso de los helechos arborescentes, puede durar desde unos días hasta unos cuantos meses, y quizás esa sea un problema en la reproducción de algunas especies, de que debe de ser dedicados en tiempo, porque en el caso pues de estos helechos arborescentes, que son muy requeridos muchas veces, pues llevan en madurar hasta 10 años, ¿no? Entonces es realmente importante el conocer los ciclos de vida de todas las especies para saber cuáles sí, cuáles no. En el caso de que puede haber especies invasoras que también debe tenerse cuidado en el caso de estar reproduciendo y estarla repartiendo por todos lados. O en el caso de Pteridium, que es una especie en la que podemos considerar como, o se considera como invasora, pero aquí nada más como ejemplo, un dato en el que una sola hoja de esta especie puede tener 300 millones de esporas. Es decir, realmente podemos aprovechar cuando se quiera estudiar determinadas especies para la reproducción, claro, con todos sus permisos y demás, ¿no? Claro que de todas esas millones de esporas, no todas son viables, algunas no pueden germinar, pero nada más para que veamos
número de esporas que pueden producir una especie como esta. Y pues también otro dato importante es que la viabilidad, como mencionaba, de todas estas esporas y su rápida germinación, pues va a depender de las especies nuevamente, siempre utilizando ese depende de la especie. En el caso de Osmunda, como esta, que es un helecho también muy bello que puede ser explotado o que puede ser utilizado en jardines, y estas otras especies como Ceredania, que son esporas que germinan muy rápido, es decir, no pueden tener tanto tiempo de almacenamiento porque son esporas que van a perder su viabilidad si no son plantadas en un rango de tiempo que es relativamente corto, ¿no? Que no puede superar en ocasiones más de 6 meses porque las esporas ya pierden su viabilidad. Y en general, pues también tenemos todos estos helechos que son del grupo de los quelantoideos, que los podemos encontrar en áreas con mucha insolación, pero que no dejan de ser bellos, ¿no? Es decir, los encontramos en su mayor parte del año secos, pero es por falta de esa humedad que no tenemos en la mayoría de los lugares del norte del país, pero que a final de cuentas tienen una belleza en cuanto a su forma de sus hojas, su tono de verde, en el caso de Pitirograma, que tiene este verde lustroso, pero en vez de la hoja es blanco y eso da esa maravilla en que puede ser utilizado en esos jardines xerófilos en combinación con otras plantas como crasuláceas o cactáceas. En el caso de un queilantes que parece muy fino, pues es muy tolerante al exceso de sol. Las peleas, que también esa forma coriácea y esa variedad en sus tonos, en su forma de sus peciolos, perdón, de sus foliolos, los queilantes, que también son, y en general, ¿no? Todas este grupo de plantas tienen una característica para adaptarse a lugares que van a tener poca humedad y que además tienen mayor grado de insolación, pero que no dejan de ser bellos, ¿no? Pero si los tenemos o los mantenemos con un grado de humedad durante todo el año, podemos mantenerlos de esta manera y combinarlos perfectamente con otras especies, como en el caso de las cactáceas, como ya mencionaba, o de algunos otros grupos de plantas que requieran menos humedad. Y en general, pues tenemos que es la variedad o la diversidad de los helechos en nuestro país es muy, muy grande. eh, y podemos tener ese aprovechamiento de una manera controlada, claro está, pero que no simplemente nos vayamos con unas especies exóticas que comúnmente son introducidas de otros países, como el cuerno de alce y algunas otras especies que son bellas y que nadie les quita su belleza, pero que también en México tenemos esa importancia en la diversidad y en la variedad de formas que podemos tenerlas y sentirnos orgullosos de tener ejemplares nativos que a final de cuentas pueden ser importantes para los productores en su momento y que la gente sepa qué diversidad tan grande tenemos en nuestro país de este grupo de plantas que no simplemente son verdes y ya. Darles la importancia, dar mayor conocimiento hacia este grupo de plantas, cuántas, como ya vimos, cuántas hay, dónde hay, por qué aquí, por qué acá no. Y en general, pues es realmente un grupo muy interesante, muy bello, que espero que con esta plática les quede una visión muy diferente, el por qué son importantes, cómo pueden ser utilizados de manera ornamental, que no estar casados únicamente con esos nefrolepis, que en ocasiones esas especies como nefrolepis, que son especies invasoras en algunos casos, eh, y ir cortando con ese tipo de cosas, ¿no? Por el momento, pues eso es todo. Hablando de este grupo de ejemplares, pues espero preguntas y en otra ocasión, pues si quieren saber otro punto, aquí únicamente estar hablando de estos ejemplares y la importancia y el potencial que pueden tener como ornamentales, pero estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier comentario y pues muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Muchas Bueno, gracias, Guillermo. sí. ¿Cómo estás, Carlos?
muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Ah, no oigo. ¿Qué hiciste? Bueno, Carlos, ¿me escuchas? Sí, No voy a poder salir a sí, cuadro aquí estoy. ahorita, pero aquí estamos en vivo de todos modos. Dame un segundito. Ya saben que estamos desde la tienda de Flores y Colores de México y después se vienen cosas que hacer. Muchísimas gracias, Carlos, por esta charla tan bonita, tan esperada de helechos. Uno no se da cuenta toda la riqueza que tenemos en México hasta que la empiezas a ver, hasta que alguien más te la muestra, ¿no? Así Eh, es. sí, y pues bueno, Lucero García te está saludando, dice que muchas gracias. Y desde Colombia te está llegando el saludo de Lucero García. Gracias, Lucero. Ceseña de Baja California Sur también te manda muchos saludos. Saludos desde Querétaro. Alejandre Gould. Andy Hola, Mosqueda. Alejandra. Sí, ya no veo. Ya soy ciego, amigo. Dice, ¿se tienen protocolos de propagación? ¿Se tiene que trabajar en UMAS los helechos? Mira, de hecho, pues todo como toda especie para un aprovechamiento debe de establecerse una UMA, ¿no? No se tiene mucho sobre la reproducción de lechos para usos ornamentales y claro que tiene que entrar una UMA, ¿no? Recordemos que tenemos algunas especies en peligro de extinción y para tal pues deben de ser los protocolos correspondientes para poder utilizar esto, no por el simple hecho de que sean esporas o que sean plantas que no son comúnmente utilizadas, pues debe de haber un protocolo como en todo. A diferencia de los grupos, como en el caso de las gimnospermas, las angiospermas, pues comúnmente los helechos, hasta en los inventarios florísticos, se han dejado a un lado, ¿no? Ahora ya hay más personas que están dedicadas al estudio taxonómico de los helechos, pero en su momento eran, o hay estados que están poco estudiados y que a final de cuentas pues es parte de, ¿no? De conocer la diversidad y que esperemos que ese número de especies que tenemos en nuestro país aumente en unos años porque sean lugares que estén realmente explorados. Pero sí debe de haber un manejo y los permisos correspondientes para el aprovechamiento de esto. Muy bien. Oye, Carlos, otra cosa, por ejemplo, ¿se puede jugar como hacer híbridos con los helechos? Hay especies híbridas naturales, como veíamos en la forma de propagación de los helechos, claro que no se va a poder con todos. En el caso de su forma natural, germina la espora, se forma un prótalo que es como un corazoncito, y de ahí aparecen o se forman las estructuras masculinas y femeninas, que si hay humedad, pues pueden pasar de uno a otro, ¿no? Por eso esa variabilidad genética tienen los helechos es porque de un prótalo puede pasar la estructura masculina a otro y formar la nueva planta. Entonces, sí hay híbridos de forma natural. De hecho, me tocó encontrar un híbrido en el Parque Nacional de un género Pliopeltis, que es de los que son tienen una hoja completa, y se puede, te ha dado la hibridación natural. Entonces sería cuestión de trabajar y a veces, digamos, jugar con todo esto para ver qué es lo que sale nuevo en este caso, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿hay alguna especie de helecho en México o de algún otro país que se considere invasora? Por ejemplo, en Sí, en el orquídeas todavía caso de se puede. México, Sí, perdón. sí, en el caso, un helecho que es muy, muy invasor en el país es el género Theridium, que trae problemas tanto en la regeneración de los bosques, digamos, de las nuevas plantas, porque pues invaden completamente el lugar, que no dejan que salgan plantas nuevas en el caso de los bosques, digamos, de pinos, ¿no? Son hojas que pueden medir hasta 3 metros de largo
y sus rizomas en ocasiones son muy, muy profundos, que no es nada más de que, bueno, le arranco la hoja y listo, sino podemos encontrar rizomas del hecho que tienen hasta 1 metro de profundidad, en este caso del género Theridium, que son en algunos bosques están totalmente invadidos por esta especie. Como comento, no dejan la formación de desarrollo de las nuevas plántulas, digamos, de algunas especies de los árboles nativos. Es una Pero, especie en el caso, perdón. ¿es una especie mexicana o es de otro país? Es una especie mexicana en el caso de Theridium. Es una especie cosmopolita. La encontramos en varias partes del mundo, pero se considera como una especie invasora y eso oportunista. En el caso hay otros países que sí presentan el Nephrolepis, por ejemplo, el género Nephrolepis, que es lo más común en helechos. También en algunos lugares se puede considerar una especie invasora y a una especie de Ligodium, que es una especie trepadora. En México no se ha dado, pero en Norteamérica sí, invade y se empieza a trepar por los árboles nativos y sabes que una especie que empieza a invadir, pues empieza a dañar las especies nativas. Sí hay especies, tanto hay especies vulnerables, también hay especies oportunistas, como en la mayoría de los casos, ¿no? Así es. Pues bueno, Carlos, yo me despido de ti, sin antes agradecerte tu participación. Ya lo hemos comentado, ya nos hacía falta, ya se había platicado muchas veces. Y mira, en esta ocasión, en el 10º festival y primero virtual, pues se ha dado la oportunidad de acercarnos con muchas más personas. Es fabulosa la tecnología cuando se empieza a utilizar de manera bien. Y yo estoy encantado que he estado con nosotros el día de hoy. Este, como te digo, no me puedo conectar ahorita en pantalla, pero estamos aquí en vivo. Y pues simplemente agradecerte, mandarte un saludo a ti y a toda tu familia en Guanajuato. Tú estás en Zacatecas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pronto nos veremos en vivo. Muchísimas gracias por la invitación y pues qué satisfacción estar formando parte de este festival junto con Colombia y Chile. Y pues bueno, lo esperado llegó y espero haya sido eh, de interés y de utilidad y esperemos seguir trabajando y seguir hablando de otros temas involucrados con este grupo de plantas que a varios nos motiva y nos interesa y nos maravilla, ¿no? Muy bien, pues estamos aquí en vivo desde la tienda de Flores y Colores de México. Gracias, Carlos. Y seguimos ahorita, nos despedimos del biólogo Carlos Zavala y vamos a seguir con la intervención de Sergio Fong de la Rueda Cartonera. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.